Bueno, ¿cómo andan? Vamos a empezar así, ya somos varios los conectados. Vi que estuvieron haciendo algunas entregas, les fui corrigiendo. Acuérdense, vamos a hacer el recordatorio mientras esperamos por si alguien más se conecta. Acuérdense que el jueves que viene es el día del estudiante, así que no tienen clase y pueden aprovechar para ponerse al día. Tienen pendiente, ay, no prendí la cámara. Tienen pendiente la práctica 6, tienen pendiente la práctica 7, los que le quedan, ¿no? Y tienen pendiente, que todavía no entregó nadie, la práctica 8. La práctica 8 es aplicar estilos al formulario que hicieron en la práctica 7. Bien, después tenemos, hoy vamos a ver la introducción a JavaScript. Algo me habían comentado y yo ya sé que han realizado algo muy básico, así que vamos a hacer un repasito de JavaScript. No tienen ninguna entrega para hacer esta semana, así aprovechan entre esta semana y el jueves que viene y se ponen al día. La semana, dentro de 15 días ya arrancamos con el primer framework de JavaScript, que sería jQuery, ¿sí? La idea es ya meternos de lleno en programación aplicando el uso de framework y demás herramientas, todo basado obviamente en ese paquete de datos que es HTML, CSS y JavaScript. Cuando hablamos de JavaScript, esperen que voy Ajá. Sí, decime. O para mi segundo. Yo no sé si te comentaron que no estuve las 3 semanas pasadas, estuve faltando, estuve en una internación, por eso no me presenté a las clases y no hice ningún trabajo porque no tenía ningún dispositivo. Y bueno, quería saber si tengo la posibilidad de continuar con la materia y entregando los trabajos prácticos y fechas y demás. ¿Vos decís si podés ir entregando los trabajos que faltan? Claro, sí, sí, se Sí, sí. puede. Escuchá, tanto para vos como para el resto. Siempre acuérdense que la metodología es, gracias primero por comentarme y aclarármelo, ¿no? Pero la metodología es, yo las prácticas las voy dejando abiertas, ¿sí? Así ustedes van teniendo una secuencia para ir entregando. No tienen fecha de vencimiento, ¿sí? La idea es, repetimos la metodología del primer cuatrimestre. Unos días antes del parcial, vamos cerrando las prácticas y por cada práctica que entregaron, hacemos lo mismo. En el examen, que puede ser teórico para desarrollar o puede ser tipo choice, se ahorran preguntas o pueden elegir qué pregunta no contestar, ¿sí? Así que no hay un tiempo límite. Digamos, se pueden poner el último día y hacer todo junto. ¿Está bien? Bueno, listo, bárbaro, profe, gracias. Sí, lo que sí tengan en cuenta es lo siguiente. Ahí tenemos la diapositiva donde vamos teniendo, repito, acuérdense de esa página que es Roadmap, que les muestra una secuencia de aprendizaje. En este caso yo elegí Frontend, pero acuérdense que pueden elegir un montón de opciones para tener una guía de qué herramientas tienen que aprender. Si yo quiero ser un buen desarrollador frontend, voy siguiendo esta secuencia, ¿sí? Nos metemos en JavaScript y una vez que veamos JavaScript ya nos metemos a los frameworks, jQuery, Bootstrap y demás, con el objetivo de acercarnos un poco más a este mundo donde ya tengo que programar un poquito más, ¿sí? En algunas materias están viendo un montón de cosas más de diseño y acá las van mezclando con programación. Ya el mundo JavaScript es programación pura, pero no la programación de un maquetado o el CSS, que sería un archivo de estilo más tipo archivo de texto, ¿sí? Sino acá ya empezamos a manejar objetos o componentes, ¿sí? Y JavaScript nos abre un mundo, nos abre una puerta a un mundo muy cercano a la programación, ¿sí? Es como que me voy metiendo para la parte más profunda de lo que sería la rama de frontend
para acercarme cada vez más al back. ¿Por qué digo esa secuencia? Porque empieza a tener programación más rígida o más pura o más estricta JavaScript, lo cual lo hace más poderoso, ¿sí? Porque pueden hacer un montón de cosas más. Lo primero que tenemos que tener siempre presente que JavaScript cumple con estas tres líneas que son muy importantes. El más popular porque se dice que es el más utilizado. Y vamos a ver que es el más utilizado porque sirve para todo. Aprender JavaScript de forma lo más completa posible te permite hacer de todo. Después de JavaScript quedó como el único lenguaje de programación de la web, se dice, ¿sí? El único lenguaje con el cual yo puedo hacer estas cosas que hago en el navegador es JavaScript. Y todos los navegadores reconocen, traen embebido el motorcito de JavaScript y no hay competencia, podríamos decir. Y obviamente cumple con una premisa que se relaciona directamente con la primera, que es, tiene una sintaxis y una forma de trabajo muy fácil. Obviamente, la línea del fácil y difícil depende también de cuántas horas nosotros le ponemos y además si nos gusta o nos interesa o necesitamos aprenderlo para hacer algún trabajo o algo, ¿sí? Digo, siempre, a mí me gusta aclararlo, digamos, el tema de fácil de aprender es muy relativo, ¿sí? Porque por ahí hablan con otro y dicen, no, es imposible, no, es dificilísimo. Ah, no, otro te dice, oh, es re fácil, ¿cómo no lo sabés? Sí, digo, siempre es muy, muy particular de cada uno. Lo primero que tenemos que tener un panorama que JavaScript comenzó, como todo lenguaje, siendo desconocido y con pruebas, allá en el año 97. Así que imagínense la cantidad de versiones y de evoluciones que tuvo. Fíjense, en el punto 4 tuvo un periodo de abandono, obviamente por cuestiones de políticas, de estándares y de un montón de cosas, quedó ese periodo de años abandonado o fuera de uso, ¿sí? Hasta que después fue retomando y el salto más importante, podríamos decir que a partir del 2011 se empieza a convertir como en un estándar y empieza a retomar esta brecha de popularidad. Es importante entender que a partir del 2011 y de ahí muchos años en adelante, un montón de herramientas y de empresas empezaron a trabajar en generar estándares web. Así como se definieron los estándares de HTML y de CSS, también se fueron definiendo estándares con respecto a JavaScript. Siempre acuérdense que esos estándares que buscan definir esos grupos de empresas comerciales es para tratar de que los productos funcionen igual en todos los navegadores y además para que más o menos todos los programadores o desarrolladores que hay a lo largo de todo el mundo compartan una misma forma de trabajo y un mismo lenguaje. Acuérdense que cada vez la informática y obviamente el diseño está cada vez más internacionalizado, o sea, yo puedo hacer un diseño para cualquier lugar del mundo de forma remota, entonces se busca esa uniformidad y esa estandarización del trabajo. Pero miren la cantidad de años que tiene este lenguaje. Este lenguaje decíamos que es considerado en muchos lugares, en muchos material que van a leer, como el más poderoso del mundo, porque se dice que tiene isomorfismo, que quiere decir que se puede utilizar en cualquier capa de aplicación. Lo puedo utilizar en el front, lo puedo utilizar en el backend, ¿sí? Trae con un framework o librería muy poderoso como Node, y además puedo hacer persistencia de los datos. Allá en el fondo del backend, cuando yo digo puedo hacer persistencia con JavaScript, quiere decir que mediante algunas librerías puedo hacer el guardado de datos en la base de datos, ¿sí? Desde el lenguaje JavaScript. Por eso se dice que es tan poderoso.
no hay lenguajes que cubran los tres puntos o los tres lugares, las tres capas de programación, ¿sí? Front, back y la persistencia. Por eso que muchas veces nosotros decimos, si vos lográs aprender JavaScript, un lenguaje tan poderoso y con tantas oportunidades, podés trabajar en cualquiera de esas capas. Fíjense cuando ahí yo hice una especie de punteado, digo, lo podés usar para lo que quieras, desde un jueguito, desde 3D, realidad aumentada, para manejar hardware, digo, tiene tanta versatilidad que realmente podemos decir que no hay un lenguaje tan completo. Esto ustedes les tienen que hacer pensar y tienen que decir, bueno, la verdad que si yo quiero aprender algo de programación, me puedo concentrar en JavaScript. No necesitaría hacer un curso de algún otro lenguaje, ¿sí? Pueden concentrar los esfuerzos. Ojo, porque JavaScript no tiene nada que ver con el famoso y súper popular lenguaje de programación Java. ¿Sí? Ojo, porque es súper común cuando uno no está familiarizado confundir uno con el otro. ¿Sí? Java, súper famoso lenguaje de programación, sirve para la parte del backend y de la persistencia. No se puede hacer front con Java. Lenguaje duro y estricto de programación. Y otra cosa que usa Java son los celulares Android. ¿Sí? Si uno quiere programar aplicaciones para celulares Android, el lenguaje Java. JavaScript no, es algo mucho más ágil, mucho más dinámico, lenguaje mucho más liviano, no requiere instalar un montón de software en la compu y puedo hacer back, front, persistencia, digo, es súper dinámico. Por supuesto que tiene un esqueleto que hay que aprender a programar. Y por supuesto que se parece mucho al lenguaje Java cuando yo hago la parte profunda de JavaScript, que es el uso de objetos o determinados bloques para hacer esa programación de la capa de persistencia o del backend. Pero bueno, es un buen lenguaje para invertir un montón de cosas. Características principales para hacernos una idea. Lenguaje de alto nivel, que quiere decir es un lenguaje de programación sencillo y con una sintaxis muy simple y muy cercana al programador. Eso quiere decir lenguaje de alto nivel. Es un lenguaje que no interactúa con el hardware. Si usted quiere hacer un lenguaje que maneje placa madre, que maneje una balanza, que maneje determinados componentes físicos, con JavaScript no lo van a lograr. Lenguaje interpretado, que es como HTML, que yo hago un cambio, actualizo en el navegador y veo el cambio. Hay un punto muy importante de JavaScript, el cuarto, que es débilmente tipado, que quiere decir que yo puedo utilizar variables que en un momento guardan un número y después guardan un tipo de dato string o letra. Digo, las variables son muy dinámicas y contienen cualquier tipo de dato para almacenar. Si yo uso en algún momento, digo algo muy de programación que ustedes no conocen, me preguntan. Si no, yo asumo que vamos encaminados. Algo importante, el 90% de los lenguajes necesitan un cierre de línea con un punto y coma o coma para indicar que esa línea terminó. Bueno, JavaScript no necesita nada de eso. ¿Sí? Y algo muy importante, abajo también que lo diferencia un montón de los lenguajes tradicionales de programación, que las variables o los identificadores empiezan con una letra, con el signo pesos, con el guión bajo, pero no pueden empezar nunca ni con un número ni con un carácter especial, por ejemplo, el más, el menos o demás. Vamos viendo, haciendo un punteo de características. ¿Sí? Yo por ahí no hablo a veces más asociado a la parte de programación, pero digo, creo que la parte de JavaScript que más
nos va a llevar trabajo aprender es a partir de la próxima clase cuando metamos un framework ya con más programación. La extensión de los archivos son todos .js, justo que yo recién hablaba de Java, los de Java, que es otro lenguaje de programación, son .java. ¿Sí? Características de los lenguajes, las constantes van en mayúsculas. Maneja JavaScript, que yo recién les nombré, empieza a diferencia de HTML y CSS, empieza a incorporar el concepto de clase. Ahí fíjense que dice class ser humano y adentro tienen características, como por ejemplo el nombre y el género. Y además pueden tener funciones, como esa función que se denomina mi nombre es. Las clases pasan a ser en JavaScript como pequeños componentes que tienen un nombre, ser humano, se escriben con mayúscula, la primera letra de cada palabra, y adentro contienen un par de variables y un par de funciones que hacen determinado cálculo. Esas clases son como capsulitas que yo puedo ir declarando y utilizando para no tener las variables sueltas y tenerlas agrupadas. Y ojo que también aparece el concepto de objeto. ¿Sí? Yo tengo que la clase se llama ser humano. Ahí arriba me salté, va en notación camello, donde dice upper camel case, en notación camello, o sea, la primera letra de cada palabra va con mayúscula. Eso es la clase, es la definición en JavaScript. Y después, cuando ustedes crean tipos derivados de esa clase, se denominan objetos. Fíjense que un objeto basado en la clase ser humano, lo voy a poner ahí para que entre todo, el objeto está basado en la clase ser humano y a cada variable le pongo un valor. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tengo nombre y género, en este caso podría, al ponerle valor, digo, se llama Jonathan, bueno, en este caso, en lugar del género tiene el mail. ¿Sí? Entonces, clase es la definición de esa estructura chiquitita y objeto es cuando, basado en esa clase, le asigno valor a las variables. Yo puedo tener una sola clase y muchos objetos basados en la misma que van tomando valor. Después tengo, esperen que les voy a agrandar un poquito porque seguramente capaz que está muy chiquita la letra. Después tengo tipo de datos primitivos. Por ejemplo, tengo los típicos tipos de datos string o let, en este caso, let, en este caso guarda la palabra hablamundo. Tengo tipo de datos numéricos y tipo de datos boolean, que acuérdense que son true o false, son verdadero y falso. Después tenemos todo lo que se hace en la primera parte, que son todo el tema de funciones. Acuérdense que la función es algo que tiene un nombre, hola mundo, recibe un parámetro, en este caso denominado nombre, y hace alguna acción y me devuelve un resultado. ¿Sí? En este caso, con el alert me va a poner un mensajito que va a decir hola mundo y el nombre que yo le pasé como parámetro. JavaScript está lleno de funciones y cuando arranquemos la semana que viene con jQuery está lleno de objetos y clases. ¿Sí? Lleno. No hay que abrumarse ni que asustarse. De a poquito los vamos a ir viendo. Después van a ver que hay componentes que se denominan instancias. Y acá lo que está pasando es, estamos declarando la palabrita Ajax como una constante y al poner la palabra clave new, estamos diciendo que Ajax va a ser un elemento de tipo XHTML request. Estamos instanciando, se dice, o inicializando esa constante denominada Ajax. El concepto de clase, objeto e instancia es típico de la programación orientada a objetos, que es una metodología que nuclea un montón de lenguajes.
Python, Ruby, PHP, seguramente lo escucharon nombrar. PHP es el lenguaje de programación de WordPress, por ejemplo, entre otras cosas. Java y demás. Y JavaScript también maneja objetos. Así que bueno, son elementos que tengo que ir incorporando. Después yo les voy a publicar un videíto para que entiendan que son clases, objetos e instancias en JavaScript. Algo de eso manejan, llegaron a ver esas definiciones. Yo para saber hasta cuándo las profundizo, porque tengo bastante material para ponerles para que vayan mirando. ¿Vieron cuando vieron JavaScript el uso de clases y objetos? ¿O no profundizaron hasta ahí? ¿Se acuerda alguien? No. Bien. Creo que no, ayer me recordar. Pero nos había hecho pegar un script en particular y salían dando solos, tipo, no Claro. nada. Bien, gracias Carolina por la ayuda. La idea es, ustedes vieron un JavaScript superficial, que es cuando ustedes pegaban un script, básicamente estaban usando funciones, ¿sí? Que hacían una determinada cosita. Nosotros después, como vamos a aprender los frameworks, que son esa cáscara que me organiza mi JavaScript en una aplicación y me da un montón de funcionalidad hecha, vamos a profundizar un poquito los conceptos de programación para que ustedes se acerquen un poco a la parte del backend. No vamos a hacer backend, pero para que vayan, aunque sea, conociendo la terminología. Fíjense que acá nosotros estamos tratando de penetrar o profundizar un poquito en la parte cercana a lo que sería el backend con JavaScript. Todos los lenguajes tienen palabras reservadas, que quiere decir, este tipo de nombres que están viendo ahí, no se lo podés poner en una variable porque ya es una palabra que el lenguaje utiliza para algo. Es una pavada, pero digamos, todo lo que sea palabras reservadas, no se pueden utilizar como variables. El orden del código es, se importan los módulos, se declaran las variables, se declaran las funciones y posteriormente en el último pedacito se realiza una ejecución de ese código. JavaScript maneja determinados tipos de datos, es importante para cuando usan funciones o demás, que son los tipos de datos string, guarda números y letras o lo que quieran, cualquier cadena de caracteres, tipo de datos numéricos, tipo de datos boolean, el tipo de dato null, que es cuando yo a una variable le digo que vale null, la estoy limpiando, le estoy diciendo que vale la nada misma, ¿sí? Que vale vacío. Después, otro tipo de dato primitivo es el undefined o un defined, como le quieran decir en castellano, que ese tipo de dato le da la sensación que es lo mismo que nulo, pero en realidad lo que está diciendo es que esa variable fue declarada, pero todavía no la usaron nunca. Entonces vale nada. En cambio, null vale vacío. Cuando yo a una variable le digo, vos valés nulo, es que la vacié, la limpié, que está vacía. En cambio, cuando vale undefined, quiere decir que todavía nunca la utilicé. Y JavaScript tiene algo que no tienen la mayoría de los lenguajes de programación, que es el tipo NaN o NaN. Que ese tipo de dato, cuando yo hago un cálculo numérico que retorna tipo un error, ¿vieron cuando ustedes en la calculadora hacían algo que les retornaba un error o les retornaba la E, que era tipo un número raro? Bueno, ese cálculo retorna un tipo de dato que vale NaN. Por ejemplo, en la calculadora no me dejaba hacer una división por cero. Si yo hago una división por cero en JavaScript y asocio el resultado a una variable, la variable va a valer NaN. Después tenemos otros tipos de
de datos, piensen que acá estamos, este cartelito vamos a borrarlo, ahí está. Piensen que acá estamos acercándonos, estamos poniendo siempre una pata de JavaScript en programación, ¿sí? Profundizando para que aprendan un poquito más adentro. Tipo de datos compuestos, aparece lo que nombré yo, clases, objetos, funciones. Acuérdense que los dos paréntesis significan que ahí se le pueden enviar parámetros y las dos llaves significan que ahí adentro va todo el código de esa función, las dos llaves. Y después tenemos el array o el vector, que es una secuencia de elementos numerados por un índice, ¿sí? La posición 0, la posición 1, es como si guardan una lista de personas o una lista de números. Eso se denomina array, ¿sí? Una lista de cosas. Por eso va entre corchetes. Entonces, cuando vean llave es porque ahí adentro van un montón de líneas de código. Cuando vean paréntesis es porque van parámetros. Y cuando vean los corchetes estamos hablando de un array o un vector. Una lista de elementos. Fíjense cuántas cositas distintas están viendo para empezar a despertar un poco la curiosidad o cómo yo iría programando esta parte. JavaScript, ¿qué es lo que va a hacer cuando yo lo trabajo en el front? Va a ir constantemente combinándose con el HTML. Se puede decir que le va a ir cambiando el contenido, pero en realidad es eso, ¿sí? Va a ir generando efectos o va a ir modificando una parte del HTML. Siempre tenemos que tener en cuenta que el método, uno de los más famosos o más usados cuando uno aprende JavaScript, es el getElementById, ¿sí? Donde lo que hace es busca ese elemento HTML que tenga ese ID y le puede aplicar una función o le cambia la imagen o le cambia el color o determinadas características. Ahora vamos a ver algún ejemplito para jugar. Ven que voy pasando de a poquito. Fíjense acá, por ejemplo, una porcioncita de código donde yo quiero mostrar, por ejemplo, la fecha y la hora. Puedo poner un botón, ¿sí? Donde yo en la propiedad de un clic le digo, che, busca el elemento demo y aplicale la hora, ¿sí? Entonces, en la etiqueta P que tienen abajo, que tiene la ID demo, cuando yo toque el botón, va a insertar la hora, ¿sí? Hace esa asociación entre el botón, cuando yo lo toco, el texto del botón es click me to display, y le va a aplicar esa función denominada date, que la tienen entre paréntesis, ¿sí? Recuerden, todo nombre y paréntesis es una función. Me va a dar la fecha y hora de la máquina y la va a poner en esa etiqueta P con el ID demo. Pavada absoluta para empezar a hacer un toquecito de JavaScript. Yo voy a tener todo el tiempo mezclado JavaScript, HTML y CSS, digo, todo el tiempo. En algunos pedacitos voy combinando este código. Recuerden siempre que estamos pensando en un JavaScript aplicado al front. Después le vamos a agregar un framework para empezar a hacer algo un poquito más profundo, ¿sí? La clase que viene y las que siguen. Así que vamos a ir viendo cositas de programación. Ojo con JavaScript, que pueden tener otra ambigüedad donde pueden usar comillas simples o comillas dobles indistintamente. Les digo porque, ojo con ese detalle, porque lo pueden ver de las dos maneras, el navegador lo interpreta y lo toma de las dos maneras. Hay lenguajes de programación que ni de casualidad te toman las dos comillas. Algunos usan simple, algunos usan doble. Obviamente JavaScript va a actuar en relación con una página de estilo, puede cambiar, como están viendo acá en el ejemplo, el tamaño de la fuente.
puede ocultarlo. Fíjense en el segundo ejemplo, oculta, ¿sí?, ese elemento HTML. Y ya, pueden hacer lo que quieran. Vamos a ir mostrando acá, vamos a ir jugando un poquito y yo voy a llegar a una parte donde quiero mostrarles cómo pueden entrenar el aprendizaje de JavaScript y de un montón de lenguajes más. Acá lo importante, si yo me paro en el punto de vista de ustedes y quieren ser buenos usuarios o aprender un poquito más de JavaScript, hay que entrenarlo. ¿Cómo se entrena? Probando. Acá tienen un pedacito de código que ahora lo vamos a probar y está sacado, si ustedes se fijan el link, que a propósito se los puse acá, de una página que se denomina W3School. Es la página derivada del W3C que define todos los estándares mundiales. Ustedes pueden agarrar, fíjense, yo voy a hacer clic en este link que ustedes tienen en la diapositiva. Me va a abrir una página. A ver si la están viendo, sí, ¿no? ¿Ven el foquito? Sí. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. Fíjense la URL. Están dentro de la W3School aprendiendo o practicando ejercicios de JavaScript. Ustedes acá pueden escribir código, lo ejecutan con run y lo prueban. Fíjense, acá yo tengo, prendo y apago la luz. Acá yo estoy probando el código que tengo del lado izquierdo. Este que está acá es el código del botón. De los dos botones, mejor dicho, ¿sí? Fíjense, el primer botón, que es el que tiene el de prender la luz. En el evento onClick, lo que le estoy diciendo, che, carga la imagen que tiene al foco prendido. Después tengo la imagen del foco en esta línea y acá tengo el segundo botón. Ustedes pueden agarrar y acá cambiar el código. Cambian el código, le ponen run y ahí cambió el botón y pueden jugar y pueden escribir y probar. Obviamente la propaganda ahí arriba no le demos bolilla porque esto tiene todo publicidad de Google. Pero digo, esta página que es la W3C, ahora cuando terminamos les muestro un poquito más, tiene todo esto, sirve para hacer entrenamiento de código. No tienen que instalar nada. No tienen que hacer nada. Si tocan la casita, se van al origen, ahora lo vamos a ver. Pero fíjense qué práctica, porque ustedes pueden ir escribiendo código JavaScript y lo van probando. Perdón, me fui de la diapositiva en la que estábamos. Veníamos por acá, esperen que me perdí. Bien, veníamos por acá, por acá, por acá. Bien, después empezamos a utilizar en JavaScript la etiqueta script, ¿sí? Es donde yo pongo el código JavaScript, ¿sí? Es justamente la combinación de etiqueta, que empieza a combinar eventos, que son las acciones que el usuario hace sobre algún elemento. El JavaScript, en principio, podrían ponerlo en el head o en el body, en cualquiera de esas partes, pero hay que darle cierto orden al código, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante para tener buenas prácticas. Fíjense, acá tengo otro ejemplo, pero lo voy a abrir en una pestaña nueva para que no perder donde estoy. Ahí la están viendo. Acá tengo otro ejemplo, fíjense. Si yo toco el botón, me cambia el texto de la etiqueta P. ¿Cómo está organizado este código? Que es lo importante. Dentro del head tienen declarado el script. Acá lo que está haciendo está generando una función que la coloca entre las etiquetas de script. La función se denomina mi función, ¿sí?
y lo que hace es cambia el texto de la etiqueta que tenga la ID demo por esta palabra. Yo lo puedo modificar y lo puedo poner en español, ¿sí? Pero lo que puedo poner así, le pongo run y ahora cuando yo lo pruebe me lo pone en español, ¿sí? Pero lo importante que ustedes entiendan es que en lugar de meter código JavaScript mezclado, lo que hice es, lo llevo para arriba, lo pongo en el head, pongo las etiquetas script y ahí pongo una función que, ¿desde dónde llamo yo esa función? Desde el botón. Entonces, acá, en el botón, fíjense que yo se lo voy marcando, yo lo que digo es, en el botón, en el on click del botón, tenés que llamar a esta función. Entonces, cuando yo toco el botón, lo que hace es, se va para el head y busca la función que yo creé. Fíjense que de esta manera, ustedes están generando cierta prolicidad en el código, ¿sí? ¿Cómo están? Bien. Para que Ahí. ahí silencia a Elena, que se ve que se le ha activado el micrófono. Bien, ¿se dan cuenta entonces cómo van emprolijando el código? ¿Qué hago? Hago una función y la tiro para arriba. Bien, vamos a ver un poquito más. ¿Alguno quiere preguntar algo? Va preguntando, ¿eh? Otro ejemplo de una función puesta, pero en lugar del head, en el body. Vamos a mirarla. Vamos a cerrar la anterior, vamos a mirar esta. Fíjense, esta función, siempre encerrada entre las etiquetas de script, está puesta en el body. Hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando yo toco el botón, llama en el on click a la función y hace exactamente lo mismo. Una sola vez cambia el párrafo. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes lo escriben en el head, queda mucho más prolijo porque tiran las funciones para arriba. No es la mejor práctica, pero nos vamos acercando para decir, che, ¿dónde escribo código JavaScript o las funciones de JavaScript? Y en el body como que me queda mezclado. Por lo menos no es una buena práctica. Tíralo como en el ejercicio anterior, como en este, tíralo a la parte del head. Lo tiro para la parte superior. Se dan cuenta que por ahora son puras funciones JavaScript. Después la clase que viene vamos a meterle más complejidad. Ahora, ¿dónde es recomendable poner las funciones? Fíjense que ya dijimos, en el body queda muy mezclado. Lo puedo tirar al head. Bueno, bien, es una mejor práctica. Ahora, lo mejor es guardar esas funciones en un archivo JavaScript externo. Por ejemplo, como tienen acá, uno que se llame myscript.js y ahí vas poniendo todas las funciones. Y dentro de la etiqueta script, lo que haces es declarar el source o declaras que al cargarse ese archivo HTML, automáticamente cargue esa página de JavaScript para poder usar todas las funciones que tiene ahí adentro. ¿Se van dando cuenta cómo voy llevando el código de JavaScript a un mejor lugar? La práctica común es tener los JavaScript afuera del HTML. Y ahora van a ver que hay una práctica más común todavía en la diapositiva que sigue, que es, bueno, acá estaba la ventaja de tener el JavaScript afuera del HTML, tener HTML independiente del código JavaScript, por lo tanto mi código va a quedar más limpio, va a quedar más leíble. Al tener funciones en JavaScript las puedo utilizar en otra página sin tener que andar copiando y pegando código JavaScript repetitivo y demás. Y ojo con este párrafo tan importante, el tercero. Los archivos JavaScript quedan en la caché del navegador. Por lo tanto, si yo estoy recorriendo un sitio que utiliza el mismo archivo JavaScript,
no lo tiene que volver a cargar el navegador, porque cuando se da cuenta que está dentro del mismo dominio y es el mismo archivo, no lo tiene que ir a buscar el servidor porque ya lo tiene cargado en el navegador. Mejor práctica de esto, en la parte de abajo, donde dice referencia externa. En lugar de hacer referencia a un JavaScript que está dentro de los archivos de mi página, puedo cargar un JavaScript que está en un servidor externo. Es una mejor práctica todavía. Puedo poner una URL y traer el archivo JavaScript de otra página, como por ejemplo, acá tienen en este caso, en el primero, podrían estar usando un archivo que tiene funciones JavaScript y está en la página W3 School. Ni siquiera lo tienen que descargar. Lo embeben directamente. Obviamente esto va a funcionar mientras tengan conexión a internet, pero se supone que si estamos diseñando sitios web, tenemos conexión a internet para utilizarlos, ¿sí? Entonces, práctica más engorrosa, ponerlo en el body, las funciones. No, tirala más arriba, la tiramos al head. Bueno, mejora, pero no nos alcanza. La sacamos a un archivo externo, .javascript. Si queremos todavía tenerlo más lejos o utilizar funciones JavaScript de otro sitio o que hizo otra empresa, podemos poner la URL directa y embeber esos archivos JavaScript. Fíjense cómo le fuimos dando un orden o una categorización. ¿Hay que aprender JavaScript? Por supuesto. ¿Hay que escribir mucho código JavaScript? Por supuesto que no. Hay que escribir el necesario porque la mayoría de las funciones ya están escritas. ¿Dónde están escritas? Están escritas en los frameworks y en las librerías que vamos a empezar a ver la semana que viene, ¿sí? Y ahí es cuando vamos a hacer un uso externo. Vamos a cargar un archivito JavaScript que hizo una compañía y vamos a aprender a... esperen que se me activó el cartelito. Y vamos a aprender a usar esas librerías. Yo les decía, hay que aprender a usar JavaScript para poder darle esa funcionalidad extra a la página, en el front, ni hablar del back. ¿Cómo pueden profundizar? Acá en estos links que yo les pasé, si ustedes tocan la casita, se van a ir a la página original de la W3C, que es esta página de estándares y de montones de utilidades referidas a la programación web. Fíjense que acá tienen, querés aprender HTML, tenés toda la explicación de HTML llena de ejemplos y de ejercicios. Obviamente ustedes ya saben HTML, pero digo, pueden hacer ejercicios. Acá tienen para aprender CSS. Esperen que no me está cambiando la página, está media lenta. Ahí está. Ahí tienen para aprender CSS todas las explicaciones, todo lo que quieran. Y acá tienen... ¡Ay, qué lenta que está la página! Tengan un cachito de paciencia porque como tiene mucha publicidad por ahí. Y acá tienen para aprender JavaScript toda la lógica que tienen, cómo son objetos, qué son eventos, todo lo que quieran ir leyendo para aprender. Siempre sigan el orden de arriba hacia abajo. ¿Sí? Con la solapita próximo, ahí van leyendo cada tutorial. Tienen un montón de ejercicios, porque acá donde dice inténtalo tú mismo, te abre lo que yo les mostraba recién para jugar. Y de esta manera pueden ir aprendiendo la herramienta. Está bueno estudiarlo de acá, porque este es el sitio oficial que define los estándares. Nosotros la semana que viene, bueno, tienen lenguaje de programación, vamos a aprender jQuery, que es
este que está acá, que es un framework de JavaScript. ¿Qué es lo que vamos a aprender la semana que viene? Perdón, en 15 días, porque la semana que viene es primavera. ¿Qué es lo que vamos a aprender? A utilizar las funciones de JavaScript que ya vienen hechas. Y qué es todo lo que hay, cómo las utilizo y cómo hago un montón de efectos con JavaScript escribiendo el mínimo código posible. Después de jQuery vamos a seguir con otros frameworks más. ¿Sí? Pero bueno, el que tiene ganas, que le gusta, es una herramienta súper potente que se necesita en montones de trabajos. Lo primero que te van a preguntar es HTML, CSS, JavaScript, ¿manejas? Es importante aprender JavaScript para complementar esa primera parte de un diseñador frontend. ¿Sí? Así que bueno, es un buen comienzo, pueden comenzar por ahí y la próxima clase vamos a ver el tema de framework jQuery. Después vamos a aprender Bootstrap y vamos a ir aprendiendo, si llegamos, también React para que algo vayan teniendo. ¿Sí? A Alan y Elian, que se conectaron tarde, acuérdense de terminar las prácticas. Algo entregaron, pero falta la práctica 8 que no hicieron. Y esta semana no tienen práctica y tienen el jueves que viene, que es feriado, también para ponerse al día. ¿Sí? Así que bueno, si alguno no se conectó, ahora después les dejo la clase grabada, pero vayan siguiéndole el hilo a esta serie de clases porque cada vez nos metemos más en programación. ¿Sí? Bueno, gente, nos despedimos. Buena semana del estudiante la semana que viene y ya pónganse al día, así vamos preparándonos para el parcial de octubre. ¿Sí? Dale, profe. Buen Dale, fin de muchas y gracias. buena semana del estudiante la semana que viene. Dale, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Bueno, profe. chao. Tenga buena semana. Nos vemos. Chao, chao.